Hola, bienvenidos nuevamente a la electiva de rodilla. Continuamos con nuestro ciclo de charlas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante que es el examen físico de la rodilla. Recuerde que para poder examinar adecuadamente un paciente yo debo tener en mi cabeza muy clara la anatomía de la rodilla. Eso me va a permitir interpretar las pruebas diagnósticas, nos va a permitir interpretar las imágenes y nos va a permitir plantear tratamientos correctos. Para examinar a un paciente necesitamos algunas cositas básicas que siempre se deben llevar a la consulta. La primera de ellas es un goniómetro, que es esta regla que ustedes ven acá, que nos permite medir los ángulos de dos estructuras. Entonces, por ejemplo, podemos medir los ángulos de movilidad de un paciente, la extensión, la flexión, nos permite medir, por ejemplo, el eje mecánico, nos permite medir el ángulo muslo-pierna, etc. Necesitamos además una cinta métrica que la utilizamos para medir contornos, para ayudarnos a medir el eje mecánico nuevamente. Utilizamos a veces tijeras de trauma, que no es indispensable que las lleven, pero sí por lo menos debemos tener una en el consultorio. Un lápiz que lo utilizamos para marcar radiografías o para medir radiografías, y el martillo de reflejos, que hace parte de un examen físico normal de un paciente. Entonces, ¿qué es eso del examen físico de la rodilla? En la rodilla debemos tener en cuenta que es una articulación superficial que tiene múltiples reparos óseos que son fácilmente identificables y nos permiten una fácil orientación. Además de eso, tenemos otra rodilla con la que podemos comparar. Usualmente los pacientes consultan por síntomas en una rodilla, entonces cuando lo estamos examinando fácilmente podemos comparar con el miembro contralateral para encontrar diferencias. La rodilla además se caracteriza porque tiene unos síntomas muy claros o muy específicos, lo que nos permite orientar correctamente el diagnóstico. Y los signos que ejecutamos en el examen físico realmente son muy fáciles de hacer, necesitan un poco de entrenamiento, pero la idea es que ese entrenamiento ustedes lo adquieran aquí durante la rotación. Y por supuesto, una consideración que se debe tener muy importante es que no debemos olvidar las articulaciones vecinas. Sí es cierto que estamos en una rotación de rodilla y que venimos a aprender a examinar una rodilla, pero no debemos olvidar que a veces hay que examinar la cadera, hay que examinar la columna, porque muchas patologías que se originan en estas articulaciones pueden generar síntomas en la rodilla y nos pueden confundir en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes. Para poder hacer un adecuado diagnóstico debemos seguir una secuencia lógica. Primero debemos hablar con el paciente, luego tenemos que inspeccionar o mirar el paciente, luego si ya procedemos a palpar o a tocarlo, evaluamos la movilidad y ejecutamos pruebas específicas. Entonces, como primera medida, lo que hay que hacer es escuchar al paciente con paciencia. Entonces, hay que preguntarle al paciente claramente y escuchar cuál es la historia que nos viene a contar ese señor. Hay que preguntarle acerca del tiempo de evolución, cuánto tiempo lleva con los síntomas, cómo fue el mecanismo de trauma, si la causa es traumática, qué tipo de actividades mejoran o alivian el dolor, qué tipo de actividades empeoran el dolor, qué tratamiento ha sido recibido hasta ahora. Esto es muy importante porque a veces no escuchamos lo que los pacientes nos dicen y volvemos a formular tratamientos que ya han fallado. Entonces es muy importante preguntarles cómo les ha ido con los tratamientos anteriores y qué tipo de tratamiento les han hecho. Si el paciente ha notado alteraciones en la marcha, es muy importante anotarlo en la historia clínica, y además de eso, si refiere síntomas en articulaciones vecinas o ha notado deformidades progresivas en sus extremidades. Entonces, les decía yo que en la rodilla encontramos unos síntomas muy marcados o muy, que son por los que siempre nos va a consultar un paciente en esta consulta. Entonces, el primero de ellos es el dolor. El dolor yo lo puedo clasificar, ustedes ven aquí dos casillas con dos nombres diferentes. El dolor puede ser típico o dolor atípico. ¿Qué es el dolor típico? El dolor típico es aquel que es un dolor de origen mecánico, que es originado o relacionado con la actividad física. El dolor atípico es aquel dolor que nos refiere el paciente como una especie de hormigueo, como un ardor, un dolor que es de noche, que no se genera con la actividad. Estos dolores típicos probablemente su causa esté dentro de la rodilla, mientras que los dolores atípicos su causa se encuentre por fuera de la rodilla, bien por una compresión nerviosa, por una lesión neurológica, etcétera, etcétera. Los pacientes también a veces nos consultan por inestabilidad, sienten inseguridad en sus rodillas, la palabra que ellos utilizan, inseguridad, o sienten que la rodilla se les va. Es el famoso given away que ustedes van a leer en los artículos de la literatura inglesa. A veces consultan porque la rodilla se bloquea, y en esto hay que ser muy claro, hay que diferenciar entre los bloqueos verdaderos y los pseudobloqueos. Los pseudobloqueos son aquellos síntomas que refiere el paciente que va caminando y como que la rodilla se siente que se traba y rápidamente vuelve, empieza a caminar. Eso, o cuando se levanta de una silla como que siente la rodilla trabada.
y a medida que camina mejora. Este tipo de síntomas lo podemos traducir mejor como rigidez más que como bloqueos. ¿Qué es un bloqueo verdadero? Un bloqueo verdadero es aquel paciente que con alguna maniobra flexiona la rodilla y cuando la va a extender es incapaz de estirar la rodilla. La rodilla queda bloqueada en flexión, perdón. Esto es un bloqueo articular verdadero y la causa muy probablemente es un asa de Walde meniscal. Los crépitos, los sonidos de la rodilla también es una causa muy frecuente de consulta. Los pacientes siempre dicen que les suena la rodilla. Hay que tener muy claro que las articulaciones suenan y mientras no se asocien a otros síntomas, no produzcan dolor, no se estén deformando, no se inflamen, no se bloqueen, no le ponemos o no tienen mucho significado clínico los crépitos. Si se asocian a otros síntomas, sí hay que buscar cuál es la causa que los está desencadenando. También nos pueden consultar por la aparición de deformidades progresivas, aunque el paciente a veces ni lo nota o ve, no encuentra una explicación lógica, no es un motivo de consulta frecuente, pero a veces algunos pacientes observadores no lo pueden referir. ¿Qué hacemos entonces luego de que hemos charlado con el paciente y él nos ha contado su historia? Ya tenemos en nuestra cabeza un posible cuadro clínico y empezamos a esbozar algunos diagnósticos que pueden encuadrar en ese examen, en ese interrogatorio que hice. Entonces vamos a empezar a mirar el paciente. Lo primero que hacemos es observar al paciente estando de pie con desnudo de los muslos hacia abajo para que podamos observar perfectamente los miembros inferiores y lo que empezamos a mirar es cuál es la actitud o la posición de sus rodillas estando de pie. Podemos mirar si las rodillas, por ejemplo, están un poco flexionadas o el paciente todo el tiempo las tiene flexionadas o si tiende a echarlas para atrás. Podemos observar, por ejemplo, si hay una buena masa muscular o no, si hay trofismo muscular o están los músculos atróficos, etc. Luego podemos observar la presencia de deformidades, entonces si el paciente tiene por ejemplo una rodilla valga o una rodilla vara, una alineación valga o una alineación vara y si esas alineaciones están dentro de los límites normales o ya empiezan a ser patológicas, bien porque son asimétricas o porque tienen unos ángulos de deformidad ya importantes. Y lo otro que debemos mencionar, que está mencionado en este cuadrito aquí primero, es la marcha. Hay que poner el paciente a caminar, hay que mirar y evaluar cómo camina ese paciente, si el paciente tiene cojera, si le duele al caminar, si tiene un patrón con una progresión externa, si puede haber algún tipo de acortamiento, si hay algún tipo de inestabilidades articulares o inestabilidades ligamentarias y por supuesto si el paciente acude con ayuda externa hay que mirar cómo utiliza la ayuda externa y hacer las correcciones respectivas. Entonces aquí vamos a mirar algunos pacientes que tienen enfermedades de su rodilla. Esta es una mujer que tiene consulta porque le duelen mucho las rodillas y cada vez puede caminar menos y siente que se va a caer. Ese es el motivo de consulta de ella. Entonces ustedes van a observar cómo es el patrón de marcha. Fíjense que son unas piernas arqueadas, la rodilla izquierda mucho más que la derecha y cuando la paciente hace la fase de apoyo, fíjense cómo la rodilla hace este movimiento hacia la parte externa. Eso es lo que llamamos un colapso en varo. Aquí tenemos otro paciente que es un paciente anciano que sufrió un Guillain-Barré y como secuencia de ese Guillain-Barré quedó con una alteración de la marcha. Perdón, vamos a volver el video que se me corrió. Quedó con una alteración de la marcha y es que el paciente cuando hace la fase de apoyo la rodilla se va en hiperextensión, la rodilla izquierda. Entonces fíjense ustedes como cuando el paciente apoya y va a empezar a hacer el despegue, como la rodilla se va hacia atrás. Esto es una marcha inestable con un patrón en hiperextensión. Y por supuesto, miren, evaluamos cómo ese paciente utiliza las ayudas externas, si está usando un brace, cómo lo está usando, si lo tiene puesto correctamente o no, etcétera, etcétera. Este es el mismo paciente que tenía una marcha en hiperextensión, entonces lo que hicimos fue ponerle un brace con una flexión de 15 grados miramos cómo camina, cómo cambia el patrón de marcha. Entonces fíjense que el paciente extiende mucho menos o hiperextiende mucho menos su rodilla, él se siente más seguro, más tranquilo con este brace, entonces es una ayuda que le permite mejorar su patrón de marcha. Las deformidades angulares que les mencionaba, entonces esta es una paciente que es candidata a un reemplazo o para un reemplazo articular, ya la estamos preparando para cirugía, la ponemos de pie, le tomamos estas fotografías, fíjense ustedes cómo es una rodilla valga, pero además la rodilla derecha es mucho más valga que la rodilla izquierda. Y esta es la misma paciente del video que estaba caminando con el colapso en varo, miren cómo la rodilla se arquea y se nos va en varo, es decir, se va hacia afuera, ya ahorita más adelante vamos a explicar un poquito más de eso. Esta es la ortorradiografía de esa paciente valga, entonces miren cómo el fémur se dirige y la rodilla se dirige hacia adentro y el pie se desplaza hacia afuera, eso es una alineación en valgo
y la ortorradiografía de la paciente en varo. Entonces miren cómo las rodillas se alejan de la línea media, se abren y los tobillos se acercan a la línea media. Esas son las deformidades que podemos encontrar. Por supuesto, también hacemos mediciones de los ejes mecánicos. En este caso, la paciente está acostada en decúbito supino y lo que hacemos es mirar cómo es el eje mecánico de carga de esas extremidades. Entonces, tomamos nuestra cinta métrica, hallamos el centro de la cadera, hallamos el centro de la rodilla, que eso lo vamos a aprender a hacer allá en la consulta, y miramos por dónde pasa, en qué parte de la rodilla pasa esa cinta métrica. Lo usual es que pase por el centro de la rodilla. Si ustedes observan la rodilla derecha, al tomar esa misma medida, el metro pasa por fuera de la rodilla. Eso significa que la carga de ese miembro inferior está saliendo o está por la parte externa de la rodilla, y esto es típico de las rodillas valgas. Además de eso, podemos palpar los relieves óseos, que son sumamente típicos o sumamente característicos y fáciles de diferenciar. Entonces, en los relieves óseos tocamos la presencia de dolor, la presencia de osteofitos o de posibles masas. Hay que tocar la rótula, tocar sus facetas, mirar si está doliendo o no está doliendo, cómo se desplaza la rótula durante la flexoextensión y si eso no es una rótula estable. Hay que palpar las interlíneas articulares y, por supuesto, hay que palpar los grupos musculares, si se están contrayendo adecuadamente o si presentan fasciculaciones, si el tono es un tono correcto o es un tono débil, comparándolo con la otra extremidad. Y, por supuesto, hay que tocar y evaluar la presencia de retracciones musculares. Entonces, aquí tenemos una rodilla normal, la estamos viendo de frente, aquí la estamos viendo de lado, y vamos a empezar a ubicar nuestros relieves óseos. Podemos fácilmente tocar el contorno de la rótula, podemos tocar el contorno de la tuberosidad anterior y el tendón rotuliano, podemos tocar nuestro tubérculo de Jardine, y aquí en esta vista sagital, nuevamente nuestro contorno rotuliano, tuberosidad anterior, la interlínea articular, en este caso es la externa, la cabeza del peroné, y el tendón del bíceps. Fíjense que son reparos anatómicos muy fáciles de localizar. Aquí en esta diapositiva estamos revisando haciéndole un examen a la rótula. En este caso estamos tocando las facetas rotulianas. Aquí estamos mirando la estabilidad de la rótula. Entonces, con la rodilla en flexión más o menos de 20 grados, lo que hacemos con el dedo índice es tratar de sacar la rótula de la tróclea femoral. Los pacientes que tienen estabilidad rotuliana en ese momento sienten dolor o sienten algo que se llama aprensión, como la sensación de que la rótula se va a salir. Es un signo positivo para inestabilidad rotuliana. Aquí, vamos a ver el video de cómo se está examinando la rótula. Entonces, fíjense cómo palpamos las facetas de la rótula y la movilidad de la rótula, y esto es un signo que utilizamos que a veces es un poco molesto para el paciente, y es que apretamos la rótula y le decimos al paciente que contraiga el cuádriceps. Al apretar la rótula, esta se desliza contra la tróclea femoral, y si el cartílago está lesionado puede generar dolor. Hay otro signo muy importante, que es palpar la cantidad de líquido articular que contiene la rodilla. Todas las rodillas tienen líquido articular, y eso ya lo vimos en la clase de anatomía, pero las rodillas por alguna razón pueden inflamarse o pueden aumentar esa cantidad de líquido articular, y ahí es cuando se presentan los derrames articulares. ¿Qué es eso, un derrame articular? Simplemente es la cantidad de líquido articular se encuentra aumentada y se encuentra localizada dentro de la articulación de la rodilla y puede generar dolor y signos inflamatorios como inflamación, calor local, rubor en ocasiones. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de derrame articular? Lo primero que hacemos es palpar las rodillas. Simplemente con una diferencia de temperatura entre las dos rodillas, yo ya puedo detectar si hay algo de inflamación en esa rodilla. Entonces, las rodillas usualmente están frías, y si yo toco que mi rodilla o la rodilla del paciente está tibia, puedo inferir que esa rodilla está empezando un proceso inflamatorio. Hay un signo típico, que es este que les estoy mostrando aquí en la diapositiva, donde se evalúa el derrame articular, y es que ustedes deben, primero lo inspeccionan. Fíjense que la rodilla ya como que pierde sus contornos normales, y encontramos aquí una gran masa en la parte superior de la rótula. Este paciente, cuando lo examinamos, le hacemos algo que se llama el signo de la tecla, y es que este paciente tiene ya un derrame casi grado 3, y lo que yo hago es hundir la rótula. Como debajo de ella está lleno de líquido a tensión, entonces la rótula baja como si fuera un témpano de hielo. Ese es el signo de la tecla típico de un derrame articular.
El ángulo Q es otra medida que utilizamos y es el ángulo que existe entre el muslo, la rótula y el tendón rotuliano. Esto nos habla de cómo está alineado el aparato extensor, cómo está alineado esa rótula, y nos es importante en los pacientes con alteraciones o problemas del aparato patelofemoral. Y algo que es muy importante es evaluar la masa muscular y cómo están funcionando esos músculos. Entonces recuerden esta foto donde tenemos los vientres musculares de nuestro cuádriceps y miren cómo cuando estamos evaluando a un paciente podemos claramente distinguir esos vientres musculares. Miren cómo se dibuja el recto anterior, acá el vasto medial, el vasto lateral y por aquí estará el vasto medial oblicuo. Entonces fíjense cómo ustedes pidiéndole al paciente que haga una contracción activa del cuádriceps, podemos evaluar si ese cuádriceps tiene un correcto tono, si tiene un buen trofismo, y podemos además aprovechar para medir los contornos musculares. La movilidad de la rodilla también es muy importante, entonces ¿qué hacemos? Medimos movimientos de flexión, extensión y movimientos de rotación. Los movimientos de rotación son evaluados más en las pruebas ligamentarias porque cuando está aumentada la rotación interna o externa significa que hay algún compromiso de alguna estructura ligamentaria. ¿Cómo evaluamos los arcos de movilidad? Le pedimos al paciente que se relaje y vamos a mirar qué tanta extensión y qué tanta flexión tiene. Aquí estamos estabilizando el fémur y hacemos una elevación del tobillo hasta donde la pierna lo permita. Eso nos da el arco de extensión o el grado de extensión que tiene ese paciente. La mayoría de pacientes llegan a neutro o extienden un poquito más 5 grados. Pero no es normal, por ejemplo, ya encontrar ángulos de más 15, más 20, más 30 grados, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo medimos la flexión? Simplemente el paciente en decúbito supino, flexionamos la rodilla y llevamos el tobillo atrás casi a tocar las nalgas del paciente y medimos el ángulo que existe entre el muslo y la pierna. Este ángulo es el que nos da el ángulo de la flexión del paciente. ¿Por qué necesitamos evaluar eso? Fíjense que este es un paciente que tiene unas secuelas de fractura de fémur y tibia y una lesión ligamentaria de la rodilla y es un paciente que hizo una artrofibrosis secundaria. Entonces vamos a llegar a tener un paciente, por ejemplo, que tiene una extensión de menos 5 grados y que flexiona o apenas llega hasta los 20 grados con un arco de movilidad mínimo. Eso es lo único que el paciente puede mover. Entonces es muy importante medir esta movilidad que tiene este paciente y si hacemos alguna intervención, posteriormente medir si ganó o no ganó movilidad. Hiperextensión, este es el caso del mismo paciente que veíamos caminando con una marcha inestable en hiperextensión, entonces está en decúbito supino y lo que hacemos es elevar el talón y fíjense cómo se despega el talón de la camilla. Ya estos son unos 15 o 20 centímetros que ya es una hiperextensión patológica. Este paciente tiene una flexión normal para su edad. Las deformidades en flexión, entonces hay pacientes que por alguna razón su rodilla se queda fija en flexión. Es el caso de esta paciente que tiene una prótesis de rodilla que está infectada y la rodilla se quedó rígida y esta paciente está todo el tiempo con su rodilla doblada. Tiene más o menos unos 20 grados de flexión, de deformidad en flexión fija. Luego procedemos a hacer pruebas específicas, bien sea para evaluar los meniscos o para evaluar los ligamentos o la parte muscular, fuerza muscular y equilibrio. ¿Cómo hacemos las evaluaciones de las pruebas específicas para las lesiones meniscales? Entonces aquí en este video tenemos un paciente al que le estamos haciendo una evaluación de los pinzamientos femorotibiales. Cuando veamos la charla de meniscos vamos a ver que existen múltiples pruebas para hacer evaluación de los meniscos medial y lateral. Sin embargo, no son necesarias que nos aprendamos todas esas pruebas, que sepamos 2 o 3 y que utilicemos de forma práctica 2 o 3 son suficientes para poder evaluar correctamente a un paciente. Entonces, aquí en este paciente lo que estamos haciendo es evaluar primero la palpación de las interlíneas articular medial. Ahí estamos palpando la medial y aquí estamos palpando la externa y le preguntamos al paciente si tiene dolor. Y luego hacemos el signo típico de McMurray, que es llevar al paciente o la rodilla en flexión y rotación interna o rotación externa para producir compresión del compartimento femoral medial o lateral y así reproducir dolor. ¿Qué es lo que yo busco con estas pruebas? Cuando yo hago flexión y rotación interna, cierro el compartimento medial y al cerrar el compartimento medial pinzo el menisco medial. Si el menisco medial está roto, se va a producir dolor. Y con la prueba inversa, que es esta última que estamos mirando aquí en el video, vamos a ponerlo nuevamente. Lo que hacemos es que al hacer flexión y rotación externa, cerramos el compartimento externo y si el menisco externo está roto, se va a producir dolor. Esa es la manera como se debe interpretar.
Este video de aquí les muestra un paciente que está haciendo algo que se llama la marcha de pato y es hacer una marcha en cuclillas. Los pacientes que tienen lesiones meniscales no son capaces de hacer esta marcha, no pueden hacerla y solamente ponerse en cuclillas les genera dolor. Otro signo importante es el signo de Apley. Entonces lo que hacemos es poner al paciente en decúbito prono y hacemos una compresión axial y luego hacemos rotación interna o rotación externa. En este caso estamos haciendo una rotación externa y fíjense cómo estamos cerrando el compartimento externo y aquí estamos haciendo el movimiento contrario. El objetivo nuevamente es cerrar los compartimentos para producir pinzamiento o para generar dolor en el menisco que se encuentre enfermo. Las pruebas de estabilidad también son variadas y depende del tipo de estabilidad que queramos evaluar. Esto va a quedar un poco más claro cuando veamos las lesiones del ligamento cruzado anterior y posterior y esquinas, porque les permite, al tener la anatomía presente en su cabeza, interpretar mucho mejor estas pruebas. Entonces, las pruebas de estabilidad anterior, encontramos el cajón anterior. Lo que hacemos es con el paciente en decúbito supino, flexionamos la rodilla más o menos en unos 80 grados de flexión, ponemos nuestras manos por detrás de la pantorrilla y los pulgares van en la línea articular como lo estamos mostrando aquí en esta foto. Y luego lo que hacemos es hacer una tracción anterior o tratar de traernos la tibia hacia nosotros. Si el ligamento cruzado anterior está roto, pues esa tibia se va a trasladar hacia adelante. La otra prueba muy específica es la prueba de pivote, la prueba de Lagman. La prueba de Lagman es una prueba que es muy específica para lesión del ligamento cruzado anterior y lo que yo hago es fijar con una mano el fémur y con la otra mano hacer una traslación anterior de la tibia, traerla hacia adelante o hacia arriba. Si el ligamento cruzado está roto, pues se va a producir una traslación anormal de la tibia. Y aquí vamos a ver ya en video cómo es que funcionan en un paciente lesionado esos exámenes. Este es un cajón anterior, miren cómo pongo mis manos, mis pulgares en las interlíneas y lo que hago es traerme hacia adelante la tibia y veo cómo se mueve anormalmente. Por supuesto, yo debo comparar con el lado contralateral del paciente. Aquí tenemos el Lagman, que es lo que hacemos es estabilizar el fémur y con la otra mano trasladamos hacia arriba la tibia cuando está lesionada. Y aquí tenemos el signo de pivote. El signo de pivote es un signo que se realiza llevando la rodilla en una flexión más o menos de 30 grados, rotación interna, y lo que hacemos es producir una subluxación de la tibia sobre el fémur. El pivote o el pivot shift es un signo clínico que suele ser muy doloroso para el paciente y no es fácil evaluarlo en el consultorio porque el paciente generalmente está aprensivo con su rodilla y, como les digo, puede generar dolor. Entonces no es un examen, no es una prueba que es fácil de entrenar en el consultorio. En este caso, como ustedes ven, lo estamos haciendo en una sala de cirugía con el paciente ya anestesiado, entonces ya el paciente es muy fácil de ejecutar el signo. Los bostezos mediales y laterales en flexión y en extensión nos permiten evaluar las estructuras que están a los lados. Entonces, cuando hacemos un bostezo medial, ponemos nuestra mano en la parte externa del fémur y la otra mano en la parte distal de la tibia, y lo que vamos a hacer es que con esta mano tratamos de producir o provocar una apertura de las estructuras mediales. Si estas estructuras mediales están lesionadas, pues se va a producir algo que se llama el bostezo, y es que se siente como que se abre la rodilla en esa zona. Cuando yo hago mi bostezo medial en extensión, estoy evaluando tanto las estructuras, el ligamento colateral medial, como las estructuras posteromediales. Si yo quiero evaluar solamente el ligamento colateral medial, tengo que hacer la misma prueba, pero con una flexión más o menos de 20 grados para relajar las estructuras posteromediales y dejar solamente en tensión el ligamento colateral medial. En los bostezos, aquí vamos a ver un video donde estamos comparando, estamos haciendo un bostezo medial. Fíjense cómo abre la rodilla en esta zona, miren cómo la pierna se va hacia afuera porque la rodilla permite el punto de apertura, mientras que si lo vamos a hacer en la otra pierna no hay ningún desplazamiento de la tibia. Fíjense aquí, esta es la pierna sana y miren la diferencia, yo trato de hacer la misma maniobra y no hay apertura de la rodilla. Y aquí tenemos las pruebas de estabilidad posterior, que estas son específicamente para lesiones del ligamento cruzado posterior. Entonces tenemos nuestro cajón posterior, que es la maniobra inversa del ligamento cruzado anterior. Lo que hacemos es tratar de producir una traslación posterior de la tibia. Aquí tenemos un Lagman reverso, que es el mismo Lagman, pero tratando de llevar la tibia hacia posterior. Y aquí vamos a encontrar un video donde están explicadas esas dos maniobras.
Aquí tenemos el Lachman inverso, estamos llevando hacia atrás la tibia y tenemos nuestro cajón posterior. Es una tibia que está subluxada hacia atrás, entonces lo que hacemos es la reducimos y luego la llevamos hacia atrás. Ahí la estamos llevando hacia atrás. Las otras pruebas de estabilidad de la rodilla son otros signos que son también importantes. Este de aquí arriba, el recurvatum, esto es para pacientes que tienen lesiones de la esquina posterolateral especialmente. Entonces lo que yo hago es tener el paciente relajado en decúbito supino y elevo las dos piernas sin que el paciente me ayude ni haga ningún tipo de fuerza. Elevo las dos piernas agarrándolas de los gruesos ardejos o de los dedos gordos del pie. Y si hay una deficiencia de las estructuras posterolaterales, la rodilla se me va a ir en recurvato. Este test, que se llama el Dial Test, es también un signo que nos ayuda a evaluar estructuras posterolaterales y lo que hacemos es poner el paciente en decúbito prono, es decir, boca abajo. Flexionamos las rodillas más o menos a 45 grados y luego con los pies tratamos de llevarlo hacia afuera. Estos pies van a girar simétricamente porque recordemos que las rodillas permiten rotación externa. Sin embargo, cuando yo tengo o me doy cuenta que un pie gira más que el otro o rota externamente más que el otro, eso significa que esas estructuras posterolaterales están mucho más laxas, probablemente porque tengan un daño. Aquí tenemos nuevamente nuestro bostezo, pero en este caso es un bostezo lateral donde lo que yo estoy evaluando es el ligamento colateral lateral y la esquina posterolateral. Finalizando, este es un video de una paciente que tiene una lesión multiligamentaria, tiene una lesión del ligamento cruzado posterior, tiene una lesión del ligamento colateral medial. Ahí estamos examinando, estamos con el Lachman reverso, estamos verificando la movilidad, estamos haciendo un cajón posterior en este momento y finalmente terminamos con un examen de un bostezo medial, que es provocando la apertura de la parte medial de la rodilla y en este caso por una insuficiencia del ligamento colateral medial. Hacemos las pruebas en la rodilla contralateral para verificar que efectivamente hay una deficiencia porque recordemos que hay pacientes que son laxos y pueden tener estas pruebas un poco sueltas o darnos la impresión de que están positivas. Bueno, eso es todo sobre el examen físico. Hay, por supuesto, muchísimas otras cosas más de las que hablar que las iremos despejando, las iremos charlando a lo largo de la consulta. Si tienen alguna duda, por favor, escriban en el foro de examen físico de la rodilla o lleven las dudas a nuestra rotación, a la consulta externa. Los invito a que aprovechemos los pacientes, los examinemos, toquemos los pacientes, hablemos con ellos, los escuchemos, porque son una fuente de información valiosísima que permite enriquecer nuestro conocimiento y por supuesto nos permite mejorar el tratamiento que hacemos en nuestros pacientes. Nos vemos en la próxima.